revelado los siniestros secretos de las brujas de la colonia Tres Cruces y sus maldiciones. La noche había caído sobre la colonia Tres Cruces. Diego caminaba entre sombras y murmullos, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Las luces de las casas parpadeaban como si compartieran un secreto oscuro. Uno que amenazaba la paz de los lugareños, ahondando en la desconfianza que había comenzado a tejerse en sus corazones. Al igual que muchos de sus vecinos, no podía ignorar las historias que circulaban a sus espaldas. Las brujas. Las maldiciones. La desaparición de niños y ancianos que, a medida que pasaban los días, se volvían parte de la atmósfera pesada que lo rodeaba. Mientras avanzaba, sus pasos resonaban en el empedrado, como un eco de la angustia que sentía su madre enferma y su hermana pequeña, que dependían de su esfuerzo. Recordó a su abuela, aquella mujer sabia que hablaba del poder de los amuletos y las tradiciones, y sonrió con resignación. Pero el peso de los rumores en su colonia, por alguna razón, era más conmovedor que cualquier advertencia. Estaba claro que la maldad acechaba, la oscuridad se estiraba como un manto sobre sus vidas. Un grito desgarrador paró su corazón. Recuerdos de su madre, con la voz temblorosa, mencionando un amuleto perdido hace años, retumbaban en su mente. Diego, ese objeto, era nuestra salvación. Sin embargo, la miseria había borrado cualquier traza de ese antiguo protector. La desesperación le ardía en el pecho mientras se acercaba a su casa, sintiendo que los ojos invisibles de las brujas lo seguían, que su maldad se filtraba por cada rincón de la colonia. La atmósfera se volvió aún más densa. La noche se transformaba en un laberinto oscuro donde los susurros del viento traían ecos de advertencias lejanas. Al pasar por el callejón, oyó palabras que cortaban el aire: esas brujas son invisibles, pero la maldad la sienten todos. Diego se estremeció. La advertencia de sus compañeros en el mercado resonó con virulencia. La conexión entre las brujas y su familia parecía más que una simple superstición. Con cada desaparición que sucedía, el horror crecía. Desesperado, se dirigió a doña Clara, la anciana sabia del barrio. Cuando entró a su casa, sintió como el aire se cargaba de presagios. Ella le habló de seres ocultos entre árboles y casas, y lo que descubrió hizo que su piel se erizara. Su madre y su abuela estaban ligadas a las brujas. No lo entenderás hasta que sea tarde, dijo ella mientras sus ojos centelleaban con la luz de una vela tenue. Una fría punzada de terror lo atravesó. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que buscar la ayuda de las autoridades. Pero al llegar a la estación de policía, se dio cuenta de que el miedo apretaba aún más su garganta. No hay lugar para los inocentes aquí, le dijo un sargento que lo miró con desdén. Las sombras de la corrupción se alzaban ante él, haciendo que su corazón latiera desaforadamente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras Diego salía, las sirenas resonaban en la distancia, y el terror lo envolvía. Las sombras se acercaban, empujándolo hacia una encrucijada. Un grito desgarrador vino de su casa. Su corazón se detuvo. ¿Podría enfrentar lo que acechaba dentro de esas sombras familiares? La decisión arañaba su mente. Detrás de la puerta, un peligro abrumador se escondía. ¿Salvaría a su familia o se hundiría de una vez en las garras del terror? La noche prometía lo peor, y el destino de Diego quedaba sellado. Diego respiró hondo antes de empujar la puerta de su casa. El grito había cesado, dejando un eco perturbador en su mente. Al entrar, un frío glacial lo envolvió. La luz apenas daba vida a la habitación, proyectando sombras que danzaban en las paredes como si tuvieran vida propia. «Mamá», gritó, la voz le temblaba. Caminó a tientas hacia el fondo, el miedo apretándole el pecho. Pero nada. Solo silencio.
Justo cuando iba a dar la vuelta, un susurro fluyó desde la cocina, como un lamento desgarrado. Su corazón latía al ritmo de los ecos de esa voz familiar. Diego. La voz era su madre, pero sonaba débil, casi distorsionada, como si atravesara un muro de niebla. Corrió a la cocina, cada paso un grito de desesperación. Allí, encontró a su madre sentada en la mesa, con una expresión perdida, ojos vidriosos que reflejaban un terror que no podía comprender. Están cerca, murmuró, sus manos temblando sobre la mesa, arañando la madera con desesperación. ¿Quién, mamá? ¿Qué está pasando? Diego sentía que el aire se volvía cada vez más denso. Las brujas. Te están buscando. Quieren algo de nosotros. Las palabras de su madre salieron como un suspiro, y Diego sintió que su estómago se revolvía. Las historias se volvían carne y hueso, una realidad que no podía ignorar más. De pronto, un ruido sordo resonó en el tejado. Diego se volvió abruptamente, su mente alimentando la imagen de sombras acechando. Queda muy poco tiempo, dijo su madre, mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. No están solas. Hay un pacto, un sacrificio. ¿Qué sacrificio? Diego estaba al borde del colapso, las imágenes de niños desaparecidos regresaban con fuerza, llenándolo de horror. No lo sé, pero se lo están llevando todo. Lo que hacemos, hemos perdido su poder y ahora buscan recuperar lo que les pertenece, lo que somos. La voz de su madre se apagó, como si el aliento le faltara. Diego sintió que una sombra tan oscura como la noche misma se cernía sobre él. Sin pensarlo, salió de la casa, decidido a encontrar respuestas, aunque las sombras parecían danzar a su alrededor, burlándose de su valor. Eran voces, susurros en la bruma de la noche que lo seguían, llamándolo a la locura. Cruzó el umbral de su hogar y se detuvo. De pronto, se dio cuenta de que no estaba solo. Un grupo de figuras se acercaba desde el callejón, con capuchas que escondían sus rostros. La forma en la que caminaban era casi fluida, como si desafiaban las leyes de la gravedad. Cuando se acercaron, pararon y miraron a Diego con ojos vacíos, como pozos oscuros. Sabemos lo que buscas, dijo una de las sombras, su voz un eco de muchas voces, entrelazadas. Sabemos de tu madre y lo que guarda. Pero lo que encuentres te cambiará para siempre. La tensión reventó en su pecho. Diego sintió que se le escapaba la cordura. ¿Qué quieren de nosotros? Gritó, el eco de su propio miedo resonando en el aire. Pero las figuras solo sonrieron, un gesto aterrador que revelaba los dientes afilados como dagas. Ya lo sabrás, pequeño. Pero debes estar preparado para lo que se avecina. El sonido de sirenas que antes resonaba había desaparecido, reemplazado por un silencio ominoso. A medida que las sombras se acercaban, notó que el frío se intensificaba, su aliento se hacía visible en el aire. Diego se encontró atrapado entre dos fuerzas, la desesperación por su familia y el terror de lo desconocido. Es tu elección, Diego, dijeron al unísono, mientras la noche se oscurecía aún más. Pero recuerda, cada revelación tiene su precio. Con el corazón en un puño, él dio un paso atrás, sintiendo que el mundo que conocía se desvanecía. ¿Era esto el fin de su búsqueda, o solo el comienzo de su verdadera condena? La vida en la colonia Tres Cruces nunca volvería a ser la misma. ¿Podría realmente escapar de las garras de aquellas brujas? El reloj de la vida avanzaba, y él, encajado entre luces y sombras, se dio cuenta de que el verdadero sacrificio estaba aún por llegar. El aire se tornó más helado mientras Diego retrocedía, incapaz de apartar la mirada de aquellas figuras fantasmas que se aproximaban. Su sonrisa torcida le dejó claro que el terror que había sentido nunca en su vida podía compararse con lo que las sombras prometían. ¿Qué quiere decir con que cada revelación tiene un precio?, preguntó, su voz apenas un hilo, mientras una sensación de inminente desasosiego lo invadía. Todo lo que deseas saber tiene un costo, pequeño. La verdad no es un regalo, es un sacrificio, respondieron, sus voces susurrantes llenas de una melancolía macabra. Diego sintió que el peso de sus propias dudas se convertía en una carga insoportable. Deseaba con todas sus fuerzas que su madre no estuviera en peligro,
pero la certeza de lo que esas sombras querían convirtió esa esperanza en cenizas. Desviando la mirada hacia la casa, recordó la angustia de su madre, esa expresión que lo quebraba por dentro. ¿Qué sacrificio habrá que hacer? La pregunta atravesaba sus pensamientos, llena de impotencia y miedo. Las figuras titubearon por un momento, como si cada palabra les costara un esfuerzo monumental. Un alma, el sacrificio de un alma para restaurar el equilibrio que hemos perdido, respondieron, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Las brujas necesitan alimento, y tu linaje ha sido elegido. El eco de esas últimas palabras resonó en su mente, abriendo un abismo de dudas y cuestiones. ¿Acaso su madre había estado en lo correcto? ¿Eran sus historias más que folclore aterrador? En ese instante, recordó las historias de sacrificios en las noches de luna llena, aquellas advertencias que siempre le habían parecido cuentos de viejas. Pero ahora, esas historias cobraban vida, escupiendo su cruel realidad en su rostro. No, gritó Diego, como impulsado por una chispa de rebeldía. No permitiré que esto le pase a mi madre. Las decisiones impulsivas suelen llevar a resultados desafortunados, le advirtieron las sombras, toda su atención ahora centrada en él. Si te niegas, el sacrificio caerá sobre ti. ¿Estás dispuesto a enfrentar eso? Su mente casi estallaba, el sudor se deslizaba por su frente mientras luchaba contra la lógica de lo imposible. Sentía el frío adentrándose en su piel, como si las sombras mismas intentaran atraerlo hacia el abismo. Pero, al mismo tiempo, la rabia surgía en él, alentando un fuego que no deseaba dejar extinguirse. Mientras las sombras conversaban entre sí, Diego dio un paso adelante. ¿Qué debo hacer? Díganme. Gritó, sintiendo que la desesperación lo envolvía como un manto oscuro. En respuesta, una de las figuras se desnudó del calor de su capucha, revelando una cara pálida, con ojos que resplandecían como brasas. Busca la cruz de sangre en el corazón del bosque. Allí hallarás lo que necesitas para restaurar el equilibrio. Pero recuerda, no hay vuelta atrás. El sacrificio, un alma o la tuya. La decisión es completamente tuya. Diego sintió que la tierra temblaba a sus pies, como si el mismo entorno temiera lo que podría suceder. Cada latido de su corazón se sentía como una advertencia. La cruz de sangre. La leyenda que había escuchado de niño. Un artefacto perdido en las sombras del bosque, donde los ecos de la naturaleza se mezclaban con los lamentos perdidos de aquellos que habían caído en un pacto infernal. B. Ordenaron las sombras, retrocediendo en un movimiento fluidesco. El tiempo se agota, la luna se prepara para alzarse. Solo tú puedes cambiar el destino. Sin esperar más, Diego giró sobre sus talones y corrió. Cada paso resonaba en su mente como un tambor maligno. La noche lo engullía y su determinación se transformaba en pánico. Mientras se adentraba en la oscura incertidumbre del bosque, se preguntó si encontrar la cruz podría salvar a su madre o si, por el contrario, sería su propia condena. El viento aullaba entre los árboles, trayendo consigo susurros de advertencia y promesas. ¿Qué horrores le aguardaban en lo profundo? Antes de dar cada paso, la voz de su madre resonaba en su mente, temerosa pero constante. Diego, siempre, ten cuidado con lo que deseas. Y así, mientras las sombras lo seguían de cerca, su corazón bombeaba con la adrenalina del miedo y la esperanza. En los recovecos de aquel bosque, el verdadero sacrificio aún estaba por descubrirse. ¿Sería el precio de su valentía más de lo que podía soportar? Diego corría sin rumbo, sus pies golpeando contra el suelo húmedo, el aliento entrecortado y el eco de sus pensamientos resonando en su mente. La oscuridad lo envolvía, haciéndolo sentir pequeño y vulnerable, como una presa en un coto de caza sobrenatural. Cada sombra que se movía en su periférico lo hacía temblar. ¿Acaso eran las brujas esas sombras danzantes, adaptándose al silencio de la noche? El bosque estaba vivo, pero no de una forma amistosa. Sus ramas crujían como si rieran a expensas de su miedo. La cruz de sangre, ¿dónde estaría?, pensó con desespero, mientras las historias de su madre se agolpaban en su cabeza, cada palabra una advertencia silenciosa. Su corazón latía con fuerza, pero la urgencia de encontrar el artefacto sagrado lo empujaba hacia adelante. De repente, un alarido lejano cortó el aire.
Diego se detuvo en seco, sus instintos gritando que algo estaba mal. El sonido había venido de la dirección en la que se dirigía. Inspirando profundamente, deseó poder girar y regresar a casa. Pero la imagen de su madre, atrapada en un ciclo de pánico, lo mantenía anclado a su misión. No tengo otra opción, murmuró para sí mismo, buscando valor en su desesperación. Con cada paso, el silencio del bosque se tornaba más denso, como si el aire mismo estuviera temeroso de los pasos de un intruso. La luna, escondida tras densas nubes, apenas iluminaba su camino y cada vez que las sombras danzaban, su corazón se paraba. En su mente, un recuerdo, su madre, sus historias sobre el bosque, los sacrificios de aquellos que habían llegado antes. No puedo terminar como ellos, se dijo en voz alta, casi como una súplica a la oscuridad. No pasó mucho tiempo antes de que una luz tenue comenzara a filtrarse entre los árboles. A medida que se acercaba, su mente se agitaba con la posibilidad de que allí estuviera la cruz de sangre. Pero a medida que avanzaba, su esperanza se mezclaba con un profundo temor. La luz parecía pulsar, palpitar, como un latido. Cada vez que se acercaba, se sentía más pesado. Cuando finalmente consiguió vislumbrar la fuente, una extraña escena se desplegó ante él. Un altar desgastado por el tiempo, cubierto de juncos y extrañas flores rojas que parecían vibrar en la oscura calma. Y en el centro, la cruz de sangre, brillando con un fulgor rojo, como si tuviera vida propia. Pero lo que realmente lo detuvo en seco fue la figura erguida al lado del altar. Una mujer de edad avanzada, con una larga capa de paja, mirada afilada y una sonrisa que no prometía nada bueno. Buscas lo que no deberías, niño, su voz era como un canto venenoso, y las palabras se deslizaban hacia él, llenas de un poder maligno. La cruz no es solo un objeto, es un pacto, un precio a pagar. Diego sintió que la desesperación lo consumía, una invasión de miedo y rabia. No tengo miedo de tus maldiciones. Gritó, pero su voz temblaba, cada palabra resonaba con más debilidad. La anciana soltó una risa como un eco, helada y burlona. El miedo es el primer precio, amoroso niño. La rabia es solo un velo que ahora querrás quitarte. Esta noche, tu sacrificio no solo es tu madre. En ese instante, todo se oscureció, como si las sombras del bosque se lanzaran sobre él. Diego sintió el aire volverse denso, su pecho apretarse. La cruz de sangre brillaba más intensamente, y cada latido de su corazón resonaba con un nuevo significado. Esa mujer conocía su destino, lo que le esperaba, y el sacrificio que estaba a punto de exigir. Y mientras sus ojos se cerraban ante la inminente oscuridad, las palabras de su madre regresaron de nuevo: ten cuidado con lo que deseas. En la penumbra, ¿sería él el sacrificio que debían tomar, o había algo aún más siniestro en juego? ¿Podía cambiar el rumbo de su historia o ya estaba todo decidido? Diego sintió que la oscuridad lo tragaba. Un silencio escalofriante llenó el aire, como un aviso de que lo peor estaba por venir. Con un esfuerzo titánico, su mente buscaba una salida, una manera de escapar de aquel horror. Pero la figura de la anciana estaba ahí, implacable, como un faro maligno en la penumbra. ¿Por qué? Logró articular, su voz apenas un hilo. ¿Por qué me haces esto? La anciana tomó un paso hacia él, sus ojos centelleantes como brasas en la noche. Porque el ciclo debe continuar, pequeño. La sangre es el precio que se paga por el poder. Y tú tienes un linaje que pocos comprenden. Dijo cada palabra como si fueran dosis de veneno. Tu madre no es quien crees. Ella también es parte de esto. El corazón de Diego latía con furia. ¿Qué quería decir? No, no puede ser, balbuceó, buscando en su mente alguna señal, algún recuerdo que confirmara lo que ella decía. Las historias de su madre siempre habían sido explicaciones de un pasado oscuro pero distante. La idea de que su madre estuviera vinculada a este horror lo paralizó. Las sombras parecían acercarse aún más, absorbidas por aquel misterio. Diego sintió que la cruz de sangre pulsaba, llamándolo. Un sentimiento de desesperación lo invadió como la marea. Con cada latido, su sangre hervía y lo empujaba a acercarse más al altar insidioso. Tu historia no es tuya, Diego.
La voz de la anciana reverberaba en el aire con un eco tenebroso. Eras el único que podía romper el ciclo, pero el miedo te ha atrapado. Todo lo que has sido, todo lo que conoces. Cállate, gritó Diego de repente, la rabia llenando el vacío de su miedo. El momento de su vida en que se sintió más impotente ahora se transformaba en una llama que encendía su voluntad. María, su madre, siempre había evocado historias de valentía, de lucha, no podía permitir que este monstruo las aplastara. La cruz, sus brazos estaban abiertos hacia él. Sin darse cuenta, dio un paso hacia adelante, atraído por el brillo de aquella cruz de sangre. Pero al acercarse, un grito desgarrador rasgó el aire. Era un lamento que parecía provenir de las profundidades del bosque. La anciana sonrió, y por un fugaz instante, su rostro se transformó en una mueca de desdén. Eso es lo que te espera, niño. Un sacrificio que no es solo tu historia. La oscuridad aquí es mucho más extensa de lo que has imaginado. Escucha, pero las palabras de la anciana se perdieron entre el eco de aquel lamento que se intensificaba. Diego, en el abismo de la confusión, retrocedió un paso pensando, solo un instante, en huir. Sin embargo, lo que vio a su alrededor lo hizo congelarse, figuras oscuras emergieron entre los árboles, sombras que parecían antropomórficas, distorsionadas, que lo observaban con ojos hambrientos. Suspiros gélidos llenaron el aire, y un viento helado recorrió su piel, erizándole los vellos. Mira. Ellos conocen tu verdad, el precio que estás a punto de pagar. La anciana se acercó más, como si la distancia entre ellos ya no importara. Es tu elección, niño. La cruz de sangre puede liberarte o condenarte. Las sombras se retorcían, y cada murmullo que brotaba de ellas lo llenaba de pavor. A su alrededor, Diego sintió que el bosque lo miraba, como si fuera parte de un juego macabro. La verdad lo golpeó, sabía que no estaba solo. En ese instante de terror, decidió. No seré un sacrificio más. No permitiré que me atrapen. Y con determinación, alcanzó la cruz, sintiendo una energía oscura fluir entre sus dedos. Pero cuando lo hizo, algo cambió. La luz roja de la cruz lo envolvió y el bosque estalló en gritos ensordecedores de furia y miedo. En el caos absoluto, la anciana pareció perder su compostura, su rostro transformándose en una máscara de furia. Has cometido un error irreparable. Esto no ha hecho más que comenzar, Diego. Cuando la luz alcanzó su máxima intensidad, Diego sintió que una fuerza lo empujaba hacia atrás, como ser absorbido por un torbellino. Las sombras se apresuraron hacia él, pero algo dentro de él estalló como un fuego. La cruz. Se iluminó aún más, chispas de poder rebotaban y se transformaban en almas gritando. Era un protector o un desatador del horror. Y entonces, cuando todo parecía explotar en una sinfonía de caos y luz, solo pudo escuchar un último eco resonante en su cabeza: estás destinado a más de lo que crees. Se desmayó en el reino de la oscuridad, sin saber si volvería a ver la luz del día. ¿Qué destino le aguardaba ahora? ¿Y qué secretos indeseables de su madre acechaban en las sombras? Diego despertó en un lugar desconocido, el aire a su alrededor olía a tierra mojada y a algo más sangre. Su cuerpo sentía pesadez, como si las sombras que lo rodeaban hubiesen dejado una huella en él. La luz tenue iluminaba el lugar, revelando una caverna oscura con paredes de piedra fría. Mareado, se levantó lentamente, sintiendo el latido errático de su corazón. ¿Dónde estoy?, susurró, su voz temblorosa resonando en la cueva. Las imágenes de la anciana y del bosque se agolpaban en su mente, llenándolo de un pánico creciente. Un rayo de luz se filtró por una grieta en la pared, creando patrones inquietantes en el suelo. El silencio era ensordecedor, pero algo en él parecía vibrar al compás de su miedo. ¿Qué había hecho al tocar la cruz de sangre? ¿Era ese el error irreparable al que se refería la anciana? Mientras intentaba entender su situación, un crujido resonó en la penumbra. Diego se giró, sus ojos entrecerrados buscando la fuente del sonido. Una sombra se recortó contra la luz, deslizándose con sigilo. Su respiración se detuvo, las figuras del bosque, las voces susurrantes, todo regresaba como un eco de su peor pesadilla. ¿Quién está ahí?, exigió, recuperando un poco de valor.
Pero la respuesta fue un silencio profundamente inquietante. Lo único que podía oír era el pulso de su propia sangre. Las sombras se acercaron, y su piel se erizó. A medida que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, reconoció figuras semitransparentes, sombras de personas que parecían atrapadas en una danza macabra. Sus rostros reflejaban desesperación y miedo, y sus labios se movían en palabras inaudibles. Eran almas condenadas, pensó Diego con horror. «Ayúdame», gritó una de las figuras, extendiendo su mano hacia él. El sonido era dulce y lamentoso, pero le hizo retroceder. Las sombras estaban atrapadas aquí, bajo el dominio de la cruz de sangre, y él era el nuevo guardián de ese poder aterrador. La anciana apareció de repente en la entrada de la caverna, su figura encorvada iluminada por un tenue resplandor. «Bienvenido al mundo entre mundos, Diego», dijo con una voz que parecía provenir de todos los rincones. «Aquí es donde las almas perdidas buscan redención o venganza. ¿Qué quieres de mí?». Diego se atrevió a preguntar, consciente de que cada palabra podría sellar su destino. «Cada decisión que tomes aquí tendrá consecuencias, y el precio de tu insurrección será alto», respondió la anciana. «El poder de la cruz de sangre te ha elegido, así que el ciclo, efectivamente, continúa. Tienes en tus manos la habilidad de liberar a estas almas o condenarlas a una existencia eterna. Es, en esencia, tu herencia». Diego sintió la presión de todos aquellos ojos fantasmas en él. «¿Herencia? No quiero esto. No quiero ser parte de tu juego», respondió, con la voz desgarrada por la angustia. «Demasiado tarde, niño. Nunca tuviste opción, o bien abrazas este destino o serás devorado por la misma oscuridad que quieres evitar», retumbó su voz, resonando como un trueno en la caverna. Pero antes de que pudiera contestar, un temblor recorrió el suelo, y la caverna comenzó a moverse. Las sombras gritaron mientras la oscuridad se intensificaba a su alrededor. El lugar se hizo menos solidificado, como si su realidad estuviera en un constante cambio, el panorama desgarrándose a su alrededor. «Escoge», gritó la anciana con furia. «¿Vas a aceptar el legado que te pertenece o cederás ante la muerte que te persigue?». La elección lo abrumaba, el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Cada momento contaba, y su corazón latía con la incertidumbre. En ese instante crucial, recordó las palabras de su madre, aquellas historias de lucha y valentía. «Voy a luchar», exclamó Diego, alzando la vista y desafiando el abismo que lo rodeaba. «No seré parte de los sacrificios de nadie. Libero a estas almas de su destino». Pero en el momento en que esas palabras dejaron su boca, se produjo un estallido de energía. La luz de la cruz de sangre se intensificó, envolviendo todo lo que existía a su alrededor. Las sombras regresaron a su forma original, y el grito de la anciana resonó a través de la caverna, mientras la presión aumentaba descontroladamente. «Te arrepentirás de tu desafío. El ciclo aún no ha terminado». Retumbó su voz, y su figura desapareció de vista. Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, y mientras caía a la oscura nada, un último pensamiento atravesó su mente: ¿qué pasará con aquellos que dejó atrás? La oscuridad consumió su ser. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras caía en la negrura. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni cuántas sombras había atravesado, pero un nuevo lugar lo recibió. Sus pies tocaron una superficie fría y resbaladiza, un suelo de piedra que parecía pulsar con vida propia. El aire, aún pesado y húmedo, lo envolvía como una manta ominosa. «¿Dónde estoy ahora?», murmuró, la voz apenas un eco en un rincón sombrío. A su alrededor, la oscuridad no era uniforme, había formas que se movían, como respiraciones antiguas observando su llegada. De pronto, sintió el aire moverse, como un susurro que se arremolinaba a su alrededor. Diego, una voz antigua, sedosa, pero cargada de un lamento que desgarraba el alma. «¿Eres el elegido o el condenado?». Los recuerdos de la anciana regresaron, sus advertencias aún frescas en su mente. El temblor en su pecho aumentó. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, con una determinación mezclada con terror. «Para romper el ciclo, deberás enfrentarte a aquellos que esperan tu decisión. Las almas atrapadas no están solas.
Ellas buscan justicia, y tú eres la llave de su liberación, resonó la voz. La penumbra que lo rodeaba comenzó a desdibujarse mientras figuras emergían de la neblina. Figuras familiares fueron tomando forma, amigos, vecinos, incluso su madre. Un dolor profundo lo atravesó. No puede ser. Su cabeza comenzó a dar vueltas, la ansiedad apoderándose de su ser a medida que se acercaban. Ayúdame, una versión de su madre clamó, extendiendo su mano, sumergida en una tristeza palpable. Los necesitamos, Diego. No dejes que todo esto sea en vano. Las sombras que antes habían bailado en su memoria ahora se transformaban en rostros de desesperación. Ustedes son las almas atrapadas. Exclamó él, su voz un hilo quebrado. No voy a permitir que esto continúe. Prometo liberarlos. Pero cada liberación tiene un precio, dijo la voz, más fuerte esta vez, volviendo a llenar el espacio. ¿Estás dispuesto a sacrificar algo de tu alma por sus vidas? Los rostros a su alrededor parecían hundirse en la oscuridad, sus expresiones desgarradas por un miedo palpable. Diego dudó, sintiendo que el peso de sus miradas caía sobre él. No puedo hacer eso, murmuró, sintiendo que la tierra temblaba bajo sus pies. Pero debes, insistió la voz, ahora emergiendo de las mismas sombras. La cruz que tocaste imparte poder a un precio, y tú posees el poder de decidir. No solo el destino de estas almas, sino el tuyo propio. Una imagen repentina lo golpeó, un recuerdo de su madre cuando era niño, su risa, sus consejos, su amor incondicional. Diego se sintió desbordar con el deseo de proteger a todos. Si me sacrifico a mí mismo, ¿podrán ser libres? ¿Esa es la elección y lo harás? La esperanza puede transformarse en lo más oscuro si la dejas ir. Pero lo que elijas define no solo en este mundo sino también en el siguiente. El frío caló hondo en él. La tensión se volvió insoportable mientras se debatía entre el sacrificio y la libertad. ¿Qué haría? ¿Era realmente valiente o simplemente un tonto conduciendo a su propia perdición? Diego, un grito familiar resonó, una última súplica que lo sacudió. Era su madre, la imagen de todas las almas perdidas frente a él. La presión creció, como si el aire mismo esperara su respuesta, pero justo cuando estaba a punto de decidir, un eco de risa resonó por todo el lugar. Una risa que heló sus venas y le hizo temblar de terror. El juego aún no ha terminado, Diego. La oscuridad se cerró violentamente a su alrededor, y él sintió que era absorbido de nuevo por la nada. La risa resonaba como un lamento mientras el recuerdo de su madre se desvanecía, dejando solo su tristeza. El ciclo nunca se detiene. Resonó justo antes de que la oscuridad lo reclamara por completo. Y en la lejanía, una luz tenue comenzó a parpadear, un nuevo desafío ante él. ¿Qué se ocultaba en aquel resplandor? ¿Era liberación o un nuevo horror por vivir? La luz parpadeante a su alrededor se intensificó, convirtiéndose poco a poco en un halo difuso que iluminaba la oscuridad. Diego sintió que el frío se alejaba, aunque no del todo. Podía distinguir formas, algunas familiares, otras grotescas, como si la misma realidad estuviera distorsionándose ante su mirada. Diego, llamó una voz, y el corazón le dio un vuelco. Era su hermana, Clara, vestida con un simple vestido blanco. Su rostro mostraba una mezcla de angustia y determinación. No estás solo. Ven aquí. Diego se acercó, sintiendo como el suelo temblaba levemente bajo sus pies. Clara, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás aquí? Es una trampa, hermano, respondió ella con voz temblorosa. Las almas atrapadas están siendo utilizadas. No son solo recuerdos, son parte de este ciclo maligno. Ellas son los que alimentan a la oscuridad. ¿Alimentar a la oscuridad? Pero, ¿cómo es eso posible?, preguntó Diego, tratando de comprender esa revelación mientras la luz crecía aún más. Los que intentan liberarse atando su destino al tuyo, explicó Clara, con pánico en sus ojos. Ellos te manipulan para que creas que eres la solución, pero eres solo una pieza más en su juego. Diego sentía que el aire lo oprimía. ¿Y cómo puedo salir de esto? No puedo rendirme a ellos, no puedo dejar que capturen más almas.
Clara sonrió débilmente, su figura comenzando a desdibujarse. La respuesta está en la cruz. Tienes que recordarlo. No puedes permitir que la esperanza mengüe, y menos dejar que se convierta en desesperación. Mientras podía sentir que la vibración en el suelo se intensificaba, más voces comenzaron a elevarse a su alrededor, gritos llenos de sufrimiento. Diego, ayúdame. Por favor, no nos dejes aquí, resonaban ecos de aquellos que conocía, mezclándose con el clamor de aquellos que había perdido. El dolor de su eternidad lo aplastaba desde todos los ángulos. Basta, gritó él, desesperado. Aquí estoy. Escuchadme. Pero el pánico a su alrededor crecía, como un torbellino. Las almas que antes parecían estar implorando ahora se tornaban en un mar de sombras inquietas. Entonces, junto a la risa siniestra que aún resonaba, otras voces comenzaron a ser más notorias, rodeándolo como serpientes. Eres solo un niño, Diego. Ya has perdido un susurro de su madre, suave pero cortante, no puedes salvar lo que está perdido. No lo creo, se soltó de sus labios, con una furia renovada. No voy a dejarlos caer nuevamente. Pero en su interior, las palabras resonaban. ¿Acaso estaba destinado a ser el progenitor de esta nueva maldición? ¿Había alguna forma de romper el ciclo, o había ya sucumbido a la fatalidad de sus decisiones? La luz antes cálida comenzó a oscurecerse, y las sombras, que parecían ser sus aliados, se retorcían, ocupando cada rincón y tragando la esperanza. Clara se desvanecía lentamente, su mano estirándose hacia él mientras la neblina oscura comenzaba a cerrarse. Diego, recuerda que solo tú puedes decidir. Diego se encontró paralizado, mirando la luz que se apagaba lentamente. La risa de los seres que lo mantenían prisionero resonaba nuevamente, esta vez más fuerte que antes. Tu tiempo se agota, Diego. Lucha o serás devorado. El eco de su risa se convirtió en una cacofonía ensordecedora mientras se desvanecía. ¿Qué harás?, preguntó la voz antigua, ahora susurrando dulcemente, casi burlona. ¿Te atreverás a enfrentar lo que hay en ti mismo? La oscuridad se abalanzó sobre él, desdibujando todo. El último destello de luz se extinguió en un instante. Quedó sumido en la tiniebla. Un nuevo desafío se palpaba en el aire, una energía terrible pulsando cerca de él. Era su propia sombra, formándose de nuevo, ansiosa por liberarse de las cadenas que la ataban. ¿Serás verdaderamente el elegido, Diego?, resonó la voz de manera despiadada, ¿o serás solo un eco más entre los perdidos? Diego sintió un nuevo escalofrío. Estaba a punto de encontrar su propia verdad, o se perdería para siempre entre las sombras. La oscuridad lo envolvía, pero Diego no podía rendirse. Sentía la presión de la sombra, una mezcla de miedo y una extraña familiaridad. Era como si algo dentro de él comenzara a despertar, un recuerdo ancestral que pulsaba en su sangre, una conexión con sus antepasados que había olvidado. «Recuerda quién eres», resonó la voz que parecía venir de todos lados. «Recuerda la cruz». Palabras que latían en su mente como un tambor que llamaba a la rebelión. A medida que respiraba hondo, las sombras comenzaron a fluir a su alrededor en un danza inquietante. Sintiéndolo fluir dentro de él, se forjaba una línea invisible entre su corazón y la negrura que lo ahogaba. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz temblando pero firme. La oscuridad pareció detenerse por un momento, y el eco de su grito se convirtió en un murmullo, un estallido de murmullos que provenían de almas perdidas que habían quedado atrapadas en ese abismo. «Lo que deseas es lo que todos desean, liberación», susurró aquella voz tenebrosa, cada palabra caída como un peso. «Pero las cadenas están ancladas en ti, Diego. No puedes escapar de tu linaje». De repente, imágenes comenzaron a surgir en su mente, la colonia Tres Cruces, la cual siempre había escuchado de sus abuelos, el lugar donde se decía que las brujas se reunían bajo la luna llena, aquel rincón oscuro de la historia familiar que había sido borrado de su memoria. Las brujas no solo maldicen, también protegen, continuó la voz, y en ese instante, Diego comenzó a entender. ¿Era posible que el horror que lo rodeaba fuera el resultado de un pacto ancestral? ¿Y si esas almas que habían implorado ayuda eran las mismas que habían sellado su destino? Sintió como la rabia se encendía en su pecho.
La angustia por la desesperación de las almas resonaba profundamente en él, y al mismo tiempo, sentía un fuerte impulso de venganza. «No voy a ser parte de esto», gritó. «No dejaré que su sufrimiento continúe». Las sombras comenzaron a reírse, burlonas, intensificándose y girando en remolinos a su alrededor. Gritos de sufrimiento aumentaban hasta formar un coro ensordecedor. Diego luchó contra la corriente, aferrándose a la imagen de la cruz que su hermana había mencionado, un símbolo de esperanza en medio de la tormenta. «Tu cruz no podrá salvarte», se burlaban. Pero en ese caos, él recordó el brillo de la cruz que había visto antes, un destello de luz en la oscuridad. Con cada palabra que pronunciaba, invocaba ese poder. «El sacrificio de las almas no será en vano. Las brujas me dieron este poder, y yo lo usaré». El aire se volvió pesado a su alrededor, como si la propia oscuridad se aglomerara para devorarlo. De repente, sentía una conexión, un hilo de luz que se extendía desde su corazón hacia la sombra, encontrando ese lugar donde se entrelazaban. «Voy a enfrentarlo todo». Mientras pronunciaba esas palabras, sombras se disiparon, como si fueran vapores al sol. Un espectro, al cual no podía definir, emergía del abismo contrario a su voluntad. «¿Qué has hecho? No puedes destruirme», resonó la forma de un rostro, burlón pero cada vez más desesperado, mientras la luz comenzaba a brillar de él. Diego sintió que el agudo dolor en su pecho se transformaba en un calor intenso. La saya estaba por romperse, y en aquel momento, comprendió que debía sacrificar todo lo que era, canalizando su fuerza en esa cruz que había olvidado. Pero antes de que pudiera avanzar, un grito surgió entre las sombras: «No nos dejes». Y en ese instante, la figura delante de él se desvaneció, dejando solo un eco de risas que se multiplicaba. La oscuridad se aglutinó nuevamente, amenazante, instándole a rendirse. «¿Te atreverás a perderlo todo por aquellos que nunca lo hicieron por ti?». La voz burlesca volvió a surgir, y Diego se dio cuenta de que verdaderamente estaba atrapado. La luz parecía distante y la oscuridad más cercana. Su destino pendía de un hilo. La promesa de la liberación o la condena eterna se cernía sobre él. ¿Lograría Diego encontrar el coraje para completar la invocación, o se convertiría en parte de las sombras para siempre? La oscuridad giraba a su alrededor, un torbellino de temor y desesperación. Diego respiraba entrecortado, sintiendo que cada aliento le costaba más mientras los ecos de su propia historia lo acechaban. «No voy a dejar que gane», se gritó a sí mismo, apretando los dientes, sintiendo que la rabia y la determinación despertaban algo dentro de él. La luz en su interior comenzó a crecer, un ardor intenso que pulsaba en su pecho. «Las brujas no solo maldicen, también protegen», resonaban las palabras en su mente como un eco poderoso. Era evidente, su linaje no era el de un sacrificio, sino el de un salvador. Comprendió que el sacrificio podría no ser el fin, sino el comienzo de algo nuevo, de una ruptura del ciclo de dolor que había atormentado a su familia por generaciones. «Voy a romper el ciclo», gritó, su voz al borde de la locura, mientras se erguía con la cruz de sangre en la mano. La luz estaba cayendo sobre él como un rayo, envolviéndolo en protección. Las sombras retrocedieron, como si temieran lo que estaba a punto de desatar. El aire vibraba con una energía palpable, y Diego sintió que las almas atrapadas respondían a su llamado. «Es hora de liberarlos. Necesitan crear un nuevo camino», pensó, sintiendo la cruz dejar escapar destellos brillantes que resonaban como un latido en armonía. «A través de mi sacrificio, ellos estarán libres». A medida que pronunciaba esas palabras, empezó a comprender que no solo se trataba de él. Era un acto de amor, no solo hacia su madre y su hermana, sino hacia todas las almas que habían buscado justicia. Las sombras comenzaron a agitarse frenéticamente, entendían que algo estaba cambiando. «Diego. No lo hagas». Una voz conocida retumbó entre la oscuridad. Era Clara, su hermana. Su rostro mostraba angustia, atenazada entre el amor y el terror. «No quiero perderte. Debo hacerlo, Clara». «Es la única forma de liberar a todos», contestó él, mientras sentía que la conexión con la cruz se intensificaba, como si la luz buscara su cuerpo, sus nervios, su alma.
Cada palabra que pronunciaba conjuraba más fuerza, mezclando valentía con desesperación. Diego. La anciana apareció de repente, sus ojos brillando como un mar de fuego. No estás listo para el precio que requieres. No tengo miedo, respondió, sintiendo una oleada de valentía recorrerlo. No voy a dejar que el miedo me consuma. El hechizo que estaba formando ya no era solo de sacrificio, era una invocación, un grito por justicia. Las sombras comenzaron a encoger, gruñendo, temerosas de confrontar la luz que se estaba gestando. Diego alzó la cruz con fuerza sobre su cabeza, recordando la risa de su madre y las historias que siempre le contaba sobre la bondad y la protección de aquellos que habían luchado a lo largo de la historia. Las almas de mi familia no serán un precio que debo pagar, declaró, mientras su voz se transformaba en un rugido. Las brujas del pasado cuidarán de ellos. No seré un eco perdido entre las sombras. El viento arremetía contra él, empujando las sombras hacia atrás en un remolino de terror. Diego cerró los ojos, concentrándose en la luz que emanaba de la cruz, su energía vibrando con cada latido de su corazón. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, un voraz intento por atraerlo de nuevo a la desesperación. Las sombras se retiraban a medida que él invocaba la energía de las almas atrapadas, llamando a su fuerza, a su coraje. Libérense. Ustedes son más fuertes que esto, gritó, y en las profundidades de la oscuridad, los gritos se convirtieron en murmuros. Las almas comenzaron a surgir, liberándose de compromisos ancestrales, agradecidas por el sacrificio de Diego. El caos que había íntimamente vivido se convertía en una sinfonía de redención. Las almas, liberadas y furiosas, retronaban a su alrededor, creando un aullido que desbordaba el espacio. Liberación, liberación, resonaban mientras las sombras luchaban por aferrarse a sus vestigios. No se van a llevar a mis seres queridos. Gritó Diego, y la luz colisionó con la oscuridad. En ese momento, todo se iluminó. Los gritos se transformaron en lamentos y las sombras, finalmente, se disolvieron en la bruma. El aire se despejó mientras la luz se expandía, envolviendo a Diego en una cúpula de energía pura. A medida que la oscuridad se desvanecía, la caverna cobraba vida. La venganza de las sombras había sido anulada, y un profundo silencio se instauró. Diego abrió los ojos de golpe. Se encontraba en la colonia Tres Cruces, en el mismo lugar donde había comenzado su travesía, iluminado por la luna llena. La luz de la luna brillaba sobre la cruz, que ahora reposaba en su mano como un símbolo de victoria. Las sombras del bosque habían desaparecido, y el aire se sentía más limpio, más ligero. Clara, y su madre, los rostros familiares, estaban a su lado, brillando con gratitud. «Has roto el ciclo», dijo su madre, su voz un suave susurro al viento. «Nos has liberado». Diego, abrumado, se dejó caer de rodillas. «No lo hice solo. Era la historia de todos nosotros». Se dio cuenta de que su sacrificio había significado mucho más que su propia redención, había liberado no solo a aquellas almas perdidas, sino también a quienes amaba. Las brujas, aquellas que una vez fueron vistas como aterradoras, se habían transformado en guardianes de lo que alguna vez fue una tierra compartida por todos, la colonia Tres Cruces. Mientras la luna brillaba, Diego se sintió en paz, tocando la cruz en su pecho, un símbolo de su nuevo linaje. No había sombras a su alrededor. Había esperanza. Finalmente, sonriente y lleno de conocimientos ancestrales, supo que su nueva misión era compartir la verdad con su comunidad, para que nunca más olvidaran lo que las sombras habían tratado de ocultar. Así, el ciclo se rompió, permitiendo que un nuevo destino se forjara, uno donde todos pudieran vivir en paz. La historia del sacrificio se convertiría en un relato de valentía, amor y unidad. Y en lo profundo del bosque, la energía de las brujas se convirtió en un soplo de vida, un recordatorio de que, aun en la oscuridad, siempre hay un camino hacia la luz. No olvides lo que has visto si te ha llegado al corazón. Este relato evidente de lucha y redención no puede quedarse solo aquí. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este sorprendente final.
Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento crucial para demostrar que solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal. Únete a nosotros en esta travesía.